Buenas tardes con todos, bienvenidos a este espacio de Eleusis, el Instituto Eleusis, Instituto de Difusión de la Psicología Analítica del Dr. Carl Gustav Jung y de autores post-jungianos como James Hillman, Joseph Campbell. En este espacio nos dedicamos a promover la psicología profunda, el psicoanálisis junguiano, nos dedicamos a promover el análisis de los mitos, de los cuentos, de los sueños, y también compartimos comentarios sobre libros que han sido relevantes, importantes. Y en este sentido vamos, como todos los martes, el día de hoy, a realizar un comentario al libro del Dr. Joseph Campbell, el libro de El héroe de las mil caras, Psicoanálisis del mito, un libro que ha sido muy importante, muy influyente, incluso ha influido en George Lucas en la saga de Star Wars, ¿no? En una entrevista que le hacen a Joseph Campbell, El poder del mito, Moyers relata esto, ¿no? Cómo él asesoraba a George Lucas y hablaba con George Lucas sobre la importancia del arquetipo del héroe. Cuando uno ve, por ejemplo, el viaje, ¿no?, de Luke Skywalker, esta salida de su ciudad, de su planeta de origen, donde él era un chatarrero, a iniciarse como un Jedi, vemos estas ideas, ¿no?, que están ya en el libro de Campbell, la idea de salir del mundo ordinario, la llamada del héroe, el encuentro con los maestros, los aliados, aparece Han Solo, aparece Obi-Wan Kenobi, la confrontación con la sombra, ese aspecto sombrío del padre, ¿no?, Darth Vader. Y entonces este es el mito universal. En todas las historias, siempre, en todas las culturas ha habido héroes, ¿no? Los héroes encarnan valores, los héroes enfrentan dificultades, orientan al ser humano a realizar proezas, pero en última instancia el mito del héroe es un mito que nos ayuda a lidiar con la vida, ¿no? Más allá de hacer grandes proezas, son, digamos, los mitos guías ¿no?, para el ser humano. Campbell solía decir que los mitos son los sueños colectivos y que los sueños son los mitos individuales. Entonces hay una conexión entre el mundo de los símbolos y la producción, digamos, de los contenidos psíquicos, del inconsciente. Para el doctor Carl Gustav Jung, el inconsciente no es una fuente de aspectos reprimidos, como pensaba Freud, traumáticos, sino es una potencia creativa. El inconsciente, desde el punto de vista de Jung, no es solamente un inconsciente personal, sino que está ligado a toda la historia de la evolución humana y a todos los símbolos que existen en todas las culturas. En el inconsciente podemos nosotros encontrar motivos arquetípicos que se representan en diversas culturas a través de símbolos o imágenes comunes, como puede ser la imagen del villano, la sombra, ¿no?, el antagonista, la imagen del héroe, que es el que realiza las proezas, los sacrificios por ciertos valores para salvar a una comunidad, para resolver ciertos problemas que tiene la comunidad, las figuras del padre, de la madre, del sabio, del trickster, ¿no?, el tramposo, también aparece muchas veces el bufón, aparece la figura del ánima, la doncella. Entonces todo esto es parte de este mundo del inconsciente colectivo, ¿no?, de los arquetipos, de los símbolos, que bien supo Campbell reconocer, ¿no?, como uno de los mitos más importantes de la humanidad, el mito del héroe. En todas las culturas hay un héroe, hay alguien que lleva a cabo ciertas proezas. El doctor Erich Neumann, importante discípulo de Carl Gustav Jung, planteó que los primeros mitos son siempre mitos relacionados a la creación del mundo, ¿no?, a los padres, al origen del universo, pero inmediatamente aparecen estos mitos del héroe, ¿no? Por ejemplo, como es conocido el mito de Marduk y Tiamat, este héroe que se enfrenta a esta especie de monstruo marino, esta madre terrible, ¿no?, y que a partir de eso permite la separación, ¿no?, de la tierra y el agua. Entonces el héroe es una figura relevante que constituye el segundo paso en el desarrollo de las culturas, ¿no? Después de la creación viene la importancia de la creación de la cultura, de la diferenciación, del enfrentar los diversos monstruos, esos aspectos, digamos, que muchas veces
antropomórficos representan los propios aspectos que habitan dentro del ser humano, como en el mito de Hércules, por ejemplo. Cuando Hércules tiene que vencer al león o a la hidra, justamente el héroe es aquel que es capaz de controlar estos aspectos del propio inconsciente, ¿no? Este aspecto agresivo, este instinto que yace dentro de uno, esta serpiente que envenena al ser humano, que se expresa a través de las diversas, digamos, los diversos vicios, como puede ser el ocio, la pereza, la envidia, ¿no? La avaricia. Entonces esta hidra interior, estos aspectos inconscientes que también tenemos nosotros dentro, y el héroe también obviamente enfrenta peligros externos. Entonces decíamos que el trabajo del héroe es siempre un trabajo que conecta las proezas hacia el mundo exterior, pero también el crecimiento interior. En las sesiones anteriores hemos ido revisando desde el comienzo del libro la importancia primero de este mito universal que es el mito del héroe, ¿no? El monomito, decía Campbell, y después hemos empezado a hablar de la primera fase, que es la fase de la partida, cuando el héroe sale de su mundo, de su aldea, de su cabaña, ¿no? Y a enfrentarse al mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con la ruptura de este núcleo, digamos, en el cual el héroe es un miembro más de su comunidad o su familia para encontrar su propio camino en la vida, ¿no? Que es también el proceso de convertirse en una persona adulta, independiente, autónoma, romper este aspecto edípico, ¿no? Este aspecto que une al héroe muchas veces con los padres y que no es fácil de separar. Jung ya hablaba en su libro famoso, Símbolo de Transformación de la Libido, tomo 5 de la obra completa, que la génesis del héroe está muy relacionada con esta búsqueda de la propia identidad, ¿no? Más allá del mundo de los padres, la gran necesidad de todo ser humano de encontrar su propio sentido, su propia vida, su propia identidad, su propio lugar en el mundo. También otros autores, como por ejemplo Alfred Adler, habla de la importancia de encontrar la propia identidad dentro del mundo, ¿no? El ser humano tiene que desarrollar un sentimiento de comunidad, superar la lógica común, la lógica privada y desarrollar una lógica común, entrar en contacto con los demás. Superar su sentido de inferioridad encontrando sus propios recursos, en qué él es bueno y qué es lo que él puede brindar a los demás. Es cuando la persona puede encontrar su propio sentido, su propia identidad, sus propios recursos, que puede unirse a la comunidad y construir algo, ¿no? En conjunto. Entonces, para Alfred Adler, digamos, el desarrollar ese sentido de unión con la comunidad, de autonomía, de responsabilidad, es un indicador de salud mental, ¿no? Y sabemos que el mismo Freud habló de esta importancia, ¿no? Digamos, de superar el núcleo edípico, de superar este deseo hacia los padres, hacia la infancia y ser capaz de establecer una relación con el otro, ¿no? Una relación de paridad, salir del narcisismo, salir del núcleo edípico y afrontar la vida, ¿no? Tener esta capacidad de amar y de trabajar era para Freud fundamental. Y entonces Jung también planteó esto, ¿no? Planteó la importancia, digamos, de superar a la madre, ¿no? La madre representada como esa tendencia del ser humano a quedarse, digamos, pegado, fijado a ciertas dinámicas, ¿no? Donde el otro, digamos, te da las cosas sin que haya un esfuerzo. Entonces, en un punto el héroe tiene que vencer con sus propios recursos. No puede, digamos, si bien es cierto, recibe la ayuda, ¿no? Como hemos visto, del hada del bosque o del mago, o muchos héroes, por ejemplo, como el mismo Perseo recibe la ayuda, por ejemplo, le envían el Pegaso, ¿no? Atenea siempre es una gran, digamos, facilitadora, ¿no? De recursos para los héroes. O el mismo Jasón, que recibe la ayuda de Hera, ¿no? En muchos momentos. O Teseo también, que recibe mucha ayuda de los dioses. Y justamente decíamos en una parte, ¿no? En la segunda parte, después de esta partida donde el héroe sale de la casa, de lo conocido, el mundo ordinario, y empieza a enfrentar las primeras pruebas, surge un proceso de iniciación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la iniciación? Es entrar en lo que llamaba Campbell el vientre de la ballena, ¿no? Este viaje al desierto, a la montaña, donde el héroe se encuentra consigo mismo. Entonces muchas veces el entrenamiento de los héroes no se trata de desarrollar
habilidades para vencer a otros, sino aprender a vencer sus propios miedos, sus propios traumas, sus propias dificultades. Eso se puede ver muy bien en muchas historias, ¿no? De héroes. La misma historia de Star Wars, el peor trauma, ¿no? Tiene que ver con el revelar su origen, ¿no? Para Luke, descubrir que él realmente es hijo de Anakin Skywalker, ¿no? De Darth Vader, y que su padre asesinó a todos los Jedi. Y entonces él de alguna manera va a buscar redimir, ¿no? Redimir al padre. Y esto requiere de un trabajo distinto, no es el trabajo del héroe que tiene que ver con la fuerza, con resolver cosas a través de la fuerza, sino con esta iniciación al mundo del autoconocimiento, al mundo de lo espiritual, al mundo de el entrar en contacto con uno mismo, con el mundo interior. Entonces ese camino de las pruebas externas, de las dificultades, tiene que ver después con un camino interior que se va a ir desarrollando, y en eso se encuentra Campbell con Jung, ¿no? De una forma muy armónica, porque digamos es el conocimiento de sí mismo lo que nos puede llevar a una mayor integración, ¿no? Del héroe, y ese camino implica con pasar de la dimensión de lo personal a la dimensión de lo arquetípico en la mirada junguiana. Nosotros tenemos padres, ¿no? Un padre, una madre, pero existe también en la mirada junguiana, se plantea eso, un arquetipo de la madre, ¿no? Un arquetipo del padre, o sea, una función. La función, por ejemplo, de dar afecto relacional a la madre, o de gestar algo nuevo, gestar algo propio, dar a luz algo propio, sostener, nutrir un proyecto, nutrirse a sí mismo. La función del padre, ¿no? De, por ejemplo, desarrollar una conciencia propia, una conciencia ética propia, de poderse orientar en la vida, saber hacia uno, dónde uno va, poderse proveer a sí mismo. Entonces, cuando el niño queda fijado a la relación con los padres, él va a buscar que sean los padres los que le dan esto, ¿no? El afecto, la nutrición, la orientación, que le digan qué hacer en la vida. Entonces, y van a quedar ligados a esto. Incluso cuando no es con los propios padres, muchas personas quedan fijas a estas dinámicas, ¿no? Y el trabajo del héroe es desprenderse de los padres, ¿no? Psicológicamente, para ser padre de sí mismo. Y a eso se refiere con el encuentro con el sabio o el padre, ¿no? Digamos el padre divino. Todos los héroes tienen una doble naturaleza, ¿no? Hay muchos héroes que tienen un carácter divino y un carácter humano. Por ejemplo, hay héroes que, si bien es cierto, son hijos de ciertos reyes, ¿no? Ya de por sí son hombres que son hijos de reyes, tiene que ver con que de alguna manera se diferencian de los demás, ¿no? Tienen algo que los va a diferenciar ya del hombre habitual. Pero también muchas veces ese héroe es hijo a la vez de un dios, como puede ser el caso de Teseo, ¿no? Es hijo de Geo, pero también tiene sangre de Dios, ¿no? O sea, un origen divino, es hijo de Poseidón también. O de repente otros muchos héroes, ¿no? Entonces que siempre van a tener esa doble naturaleza, ¿no? Como el mismo Orfeo, por ejemplo, ¿no? Orfeo, que era hijo de Apolo, pero también hijo de un rey. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que nosotros tenemos también dentro de nosotros una naturaleza arquetípica, una naturaleza que tiene que ver con estos símbolos que se representaron en la Gran Madre, el Padre Divino, ¿no? O sea que nosotros podemos apelar a ciertos recursos en el interior de nosotros mismos para gestarnos. Jung decía, el ser humano nace dos veces, nace a la existencia y nace a ser sí mismo. Y entonces el viaje del héroe es un viaje a gestarse a sí mismo, ¿no? Si bien es cierto, son nuestros padres quienes nos engendraron, ¿no? A la vida, nosotros tenemos que ser padres de nosotros mismos en este segundo nacimiento, que también es un motivo muy importante en los mitos, como el segundo nacimiento de Atis o el segundo nacimiento de Dionisio, ¿no? O incluso de Cristo, ¿no? El renacimiento y la muerte del renacimiento es un símbolo frecuente en los mitos, que tiene que ver con esta muerte del viejo ego para que nazca lo nuevo, ¿no? Un yo más conectado con su sentido de vida, con su ser, con su conciencia. Entonces a eso se refiere la muerte del héroe y el renacimiento, como también puede ser el caso de la muerte de Osiris, la resurrección de Osiris. Es un mito muy frecuente, ¿no? Atis fue visto como el dios de la muerte y el renacimiento. Entonces nadie puede transformarse en la vida, crecer, si es que no está dispuesto a matar aspectos de sí mismo, ¿no? De eso hemos hablado también mucho en los lives que estamos haciendo del Libro Rojo. Si no los han visto, les invito a verlos.
El día de hoy, Julie, es sobre el libro El héroe de las mil caras, y estamos primeramente haciendo un recuento general para la gente que primera vez se une a este espacio, y vamos a cerrar la segunda parte del libro, que es la parte de la iniciación. Vamos a hablar del capítulo 6, que es la gran gracia o la gracia última. Entonces, básicamente eso es lo que habla el proceso del héroe, ¿no? Procesos psicológicos, procesos de desarrollo espiritual, de conciencia, de desarrollo de uno mismo. Entonces, el ser humano tiene que gestarse a sí mismo para poder llegar a ser quien es. O sea, nosotros no somos quienes realmente podemos llegar a ser. Mucha gente se queda muy por debajo de su verdadero ser, de su verdadero sentido. De eso hablaba Nietzsche cuando decía que el ser humano es al hombre como el mono es al hombre, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, el ser humano es al superhombre, a ese hombre elevado, consciente, dueño de sí mismo, como el mono es al hombre. O sea que, y él decía, el hombre no es algo terminado, es solamente una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. Entonces, este superhombre del que hablaba Nietzsche, o sea, este desarrollo de la espiritualidad, de la conciencia, de la individualidad, ¿no? Del devenir. Entonces es un trabajo que es arduo, ¿no? Que le corresponde a cada uno hacer, que no todos lo van a hacer. Por eso el héroe se diferencia del resto de la gente. O sea, de todas los millones de personas, o sea, no todos se van a cuestionar cuál es su sentido de la vida, para qué están acá, qué es lo que buscan. No todos van a realizarse. La gran mayoría de personas van a pasar desapercibidas por la existencia, incluso muy inconscientes de sus propias vidas, ¿no? Entonces, el héroe, sin embargo, es aquel que destaca dentro de la sociedad, ¿no? Aquel que logra hacer algo especial, particular, y en ese hacer logra generar un impacto en la sociedad, en el mundo. Entonces, un héroe puede ser, por ejemplo, un artista, puede ser un profesional que da un servicio, una persona que hace algo importante para los demás. Entonces, tiene que ver con esta necesidad de individuación, de diferenciación. Y entonces el héroe va a enfrentar pruebas, ¿no? Muchas veces cuando uno ve a la gente que ha tenido éxito en la vida o que ha logrado cosas importantes, no ve todas las pruebas que hay detrás de ese trabajo, ¿no? Y el viaje del héroe nos recuerda, ¿no? Que muchas veces, al igual que los cuentos de hadas, lograr el amor como en los cuentos de hadas o lograr la riqueza como en los cuentos muchas veces está sujeto a muchos riesgos, a muchos problemas. Tal es el cuento de Ali Baba, por ejemplo. Ali Baba, que era un hombre muy pobre, que había heredado de su padre hace muchos años una pequeña cantidad de dinero, tenía a su hermano Qasim. Y Qasim era muy ambicioso y él había hecho negocios y bueno, prosperaba, mientras Ali Baba pues había dedicado a gastar la fortuna y está en la pobreza. Todo lo que tenía Ali Baba era su mujer y a su esclava negra llamada Marshana y una mula. Y entonces cuando un día empezó a faltar comida, Ali Baba fue y quiso vender a la esclava. Y la esclava le rogó, por favor no me vendas, amo. Y le dijo, yo puedo hacer cualquier cosa, puedo servirte. Y él le dijo, ¿cómo me puedes servir? Te puedo decir qué hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y le dice, bueno, ve al bosque y corta leña y véndela en el mercado. Así lo hizo Ali Baba y le permitió subsistir unos cuantos días. Entonces, a raíz de eso, un día en sus regresos a la casa, él se da cuenta, mientras está cortando la leña, ¿no? Por el lugar donde corta la leña, antes de volver a casa, él se da cuenta que hay un gran tropel de ladrones, ¿no? Que vienen como 40 ladrones, se paran frente a una pared de roca y el jefe dice, ábrete sésamo, y se abre una cueva que, digamos, está llena de riquezas. Y entran los ladrones con las riquezas que habían saqueado a depositarlas en la cueva y luego se van. Ali Baba se acerca a la cueva, dice ábrete sésamo, y se abre una cueva llena de tesoros, oro, joyas, rubíes, diamantes, alfombras finas, perfumes. Y él justamente agarra un poco de moneda de oro para no generar la sospecha de los ladrones y se va. Cuando llega a su casa, su mujer está muy emocionada, por fin vamos a salir de la pobreza, y entonces festejan, ¿no?, ampliamente esto. Y digamos,
le dice la mujer, pero pide una balanza para pesar el oro, ¿cuánto tenemos? Y entonces la mujer va a pedirle a Casim, ¿no? Al hermano, la balanza, y como ellos eran muy pobres, la cuñada le dice, a ver, pero ¿qué grano van a pesar estos miserables si no tienen ni para comer, ¿no? ¿Dónde caerse muertos? Échale un poco de miel para ver qué grano se pega. Y entonces es así que cuando le devuelven la balanza, al fondo de la balanza está pegada una moneda de oro. Entonces, muy sorprendido, el hermano dice, pero ¿de dónde sacó oro Alibaba, no? Tiene que darme una explicación, y va a pedirle explicaciones inmediatamente al, al hermano. El hermano se resiste, sabiendo que era un gran riesgo revelarle la verdad a su hermano Casim, pero Casim insiste. Y entonces, amenazándolo de denunciarlo, no tiene otra opción Alibaba de revelarle sobre la cueva de los ladrones. Entonces, esta cueva, ¿no?, de los ladrones, eh, le dice a Alibaba, es muy peligrosa, no vayas, no hagas una locura. Y le dice, no te preocupes, le dice, tu secreto está bien guardado. Y entonces Casim inmediatamente va y compra 40 yeguas, ¿no? Y se alista para ir a la cueva, espera que salgan los ladrones y mete las 40 yeguas a la cueva y las empieza a cargar de todas las riquezas que encontraba. Era tanta su avaricia que olvidó la contraseña, y entonces al momento de querer salir no recordaba cuál era la planta, sabía que era un árbol. Entonces empezó a decir, por ejemplo, ábrete, digamos, sauce, y no se abría, ábrete garbanzos y no se abría, ábrete cebada y no se abría, ábrete trigo y no se abría. Sabía que era una semilla, pero se olvidaba que era el sésamo. Entonces, a medida que pasa el tiempo y los ladrones están a punto de volver, se incrementa la ansiedad de Casim, hasta el punto que escuchó ya llegar a las yeguas. Inmediatamente se dieron ellos cuenta que había alguien dentro, lo buscaron y lo encontraron, porque no había forma de esconderse, estaban las 40 yeguas ahí cargadas, ¿no?, con todos los tesoros de los ladrones, y lo apuñalaron en el estómago y lo dejaron en la puerta. Entonces así murió Casim. Después de 2 días, la mujer de Casim, llorando, va a buscar a Alibaba y le dice que su hermano no ha vuelto. Entonces Casim, sabiendo a dónde había ido, teme lo peor, ¿no? Y efectivamente, cuando llega a la cueva, encuentra el cadáver de su hermano, ¿no? Y él decide, a pesar del riesgo, sacar el cadáver de su hermano y llevarlo al pueblo para darle sepultura. Entonces, en ese proceso, digamos, ¿no?, de darle sepultura al hermano, eh, los ladrones se habían dado cuenta efectivamente que alguien más sabía de la contraseña, entonces de la bóveda. Y entonces empezaron a investigar quién había sido el pobre que hace poco se volvió millonario. Y había uno solo, pues, ¿no? Era Alibaba, que ahora era un comerciante que vendía aceites. Y entonces le encargaron a uno de los ladrones que vaya a la casa de Alibaba y que marque con tiza la puerta, para que en la noche vayan todos los ladrones y lo maten. Cuando Marchana se dio cuenta que el ladrón estaba marcando la puerta, inmediatamente empezó a marcar todas las demás puertas del pueblo con la misma señal. Cuando vinieron los ladrones, encontraron todas las casas marcadas y no pudieron matar a Alibaba. En un segundo momento, los ladrones deciden marcar la puerta con sangre de pescado, y Marchana hace lo mismo. Y en una tercera ocasión, el jefe de los ladrones, ya cansado, dice, bueno, ahora lo voy a hacer yo a mi modo. Se van a meter todos en tinajas y escondidos con sus espadas. Y voy a decir yo que vengo a vender aceites. Y como Alibaba es comerciante de aceites, él va a salir, y cuando yo le muestre el producto, ¿no?, les doy una señal, todos ustedes salen y lo matamos. Entonces así van, y efectivamente él va gritando aceites, finos aceites, y sale Alibaba muy interesado en el producto, empieza a comerciar con él, ¿no? Y mientras tanto Marchana intuye que hay algo raro, ¿no? Y empieza a levantar una tinaja, encuentra aceite, otra tinaja, aceite, levanta la tercera y ve un cuate ahí, ¿no? Un tipo ahí con su espada. Entonces inmediatamente empieza a cerrar todas las tinajas y echarles aceite para que se inunden. Y entonces así va ahogando a todos los ladrones dentro de las tinajas. Entonces, cuando el jefe de los ladrones trata de llamar a sus secuaces, se da con la escena de que todos han sido asesinados, ¿no? Y es tanto el miedo, el terror que tiene, el espanto, de que huye. Y entonces fue así como Alibaba se quedó con todas las riquezas, ¿no?
Entonces estos cuentos populares, ¿no?, que fueron recopilados en las Mil y una Noches, hablan de esta importancia de este contacto con el mundo interior, ¿no? Y ese es el tema de hoy, cuando nosotros hablamos de que después de encontrar a la diosa, superar la tentación de los femeninos, este aspecto negativo del ánima o de lo inconsciente que puede también tener su parte difícil. Jung habló mucho de eso, no solo en el libro rojo, sino también en su libro sobre las relaciones entre yo y el inconsciente, que este contacto con el mundo inconsciente, espiritual, no es un contacto, digamos, como te vende la nueva era, ¿no?, de que todo es luz, todo es sino que implica enfrentar la sombra, ¿no? La famosa frase de Jung, digamos, nadie se ilumina fantaseando figura de luz, sino solo reconociendo la propia sombra, advierte que el trabajo espiritual es un trabajo que no es, digamos, lleno de paz y amor, ¿no? Es un trabajo que implica reconocer nuestras propias heridas. De ahí la importancia del símbolo de Cristo o de Buda, ¿no? Buda, que decía, que también hemos hablado de Buda acá mucho como un símbolo del héroe iluminado, este hombre que sale del mundo ordinario de las riquezas para encontrarse a sí mismo, ¿no?, y superar de alguna manera la herida que le había generado el descubrimiento del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. La primera noble verdad es: vivir implica sufrir. Hablamos de ese doble aspecto de la madre, ¿no? La madre es la que crea vida, pero también la vida implica la muerte, como en el símbolo de Kali, ¿no? La protectora, pero a la vez la madre terrible, la destructora. La vida tiene una parte positiva y una parte negativa, un lado luminoso y un lado oscuro. Entonces el femenino, el ánima, la diosa, también tiene su parte terrible, que atrapa al héroe. En muchas historias vemos esto, ¿no? La historia de Beowulf con la madre de Grendel, la historia por ejemplo, Odiseo, ¿no?, con Caribdis, Escila, Circe, Calipso, la historia de Jasón. Entonces siempre el héroe está en este riesgo, ¿no?, de ser absorbido, devorado por los contenidos de lo inconsciente, que también detalló Jung cuando hablaba de las relaciones entre yo y el inconsciente, ¿no? El riesgo de la regresión, el riesgo de la inflación, ¿no?, el riesgo de la deflación, el riesgo de la despersonalización, de la posesión. Entonces, digamos, el yo está sujeto, al entrar en contacto con estos contenidos simbólicos, arquetipos, también a peligros, ¿no?, como disociarse, como inflarse. Hay gente que, por ejemplo, al entrar en el mundo espiritual, incrementa la sombra, ¿no? Se cree ya sabios, se creen poderosos, abusan del poder. Hay mucho abuso, mucha manipulación espiritual en muchos grupos también. De eso se ha hablado ampliamente. Hay una autora muy importante que les recomiendo, que se llama Mariana Kaplan, y Mariana Kaplan habla mucho de esto, ¿no?, en un libro que se llama La mitad del camino, donde mucha gente que se cree iluminada efectivamente simplemente está a mitad del camino, ¿no? No se ilumina absolutamente, sino que sigue atrapada en un mundo material. Y hay hoy en día mucho de esta falsa espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de la nueva era, la espiritualidad donde tú vas a ser, digamos, famoso o vas a tener riqueza, ¿no? Entonces se vende la espiritualidad como, digamos, con una finalidad material, ¿no? Entonces lo importante, ya decía Cristo, ¿no? Mi reino no es de este mundo, al César lo que es del César, pero se vende como que desarrolla la conciencia, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, coaching espiritual, cosas así, ¿no? Entonces como que se confunde la finalidad verdadera de la espiritualidad, que tiene que ver con el crecimiento interior y no tanto con la acumulación de los bienes materiales, porque justamente en el viaje del héroe, el primer paso, como en el mito de Buda, es el desprendimiento de lo material, ¿no? Entonces mucha gente busca la espiritualidad como una forma de más bien reforzar el yo, el ego. Por eso es tan importante este tipo de mitos y este tipo de libros, cuando plantean la importancia de una espiritualidad que se asocia, como decíamos la semana pasada al hablar de la apoteosis, con tanto un trabajo interior de conexión con lo arquetípico como de resolución de las figuras negativas de la infancia, ¿no? El padre, la madre, curar esa relación con los padres y también integrar dentro de uno mismo los aspectos de lo femenino y lo masculino, como cuando hablamos de la apoteosis, la figura del bodhisattva, ¿no? Este practicante del budismo que dedica su vida a aliviar el sufrimiento de los demás. Esa es la figura del héroe, ¿no? El héroe no busca el reconocimiento, no busca la riqueza, no busca, digamos, tener adeptos. El héroe busca el servicio. Ese es el sentido último del trabajo heroico, el sacrificio por los demás. Entonces llegamos así a este último punto,
Y la gracia última tiene que ver con este encuentro con la dimensión de lo espiritual, ¿no? Reflejada en este cuento de Ali Baba con la cueva de los tesoros, ¿no? Existe en el interior del ser humano, en nuestro mundo interior, una cueva llena de tesoros. Cassin representa el ego, una parte del ego, que es este aspecto, digamos, del poder, ¿no? La ambición del poder, del tener, el apego a lo material. Y Alibaba representa más bien un aspecto más bien como conformista, ¿no? Ese aspecto como Percival que no se quiere hacer las preguntas, el aspecto que no quiere salir del mundo conocido, quiere seguir en ese mundo, digamos, con lo mínimo, ¿no? Sobreviviendo. Entonces hay mucha gente que no saldrá nunca de su aldea, ¿no? Cuando Gandalf va a ver a Bilbo y le dice que necesitan uno más pequeño que los enanos para que pueda entrar a la cueva del dragón, ¿no? De Smaug. Entonces necesitaban un hobbit. Entonces Gandalf lo va a convencer para que sea Bilbo y Bilbo no quiere ir, Bilbo está tranquilo en la comarca. Y entonces le dice, ¿qué historia le vas a contar a tus nietos, no? Y le dice, tú tienes la decisión de ser un hobbit más en la comarca o ser el hobbit que salió de la comarca a conocer el mundo. Y entonces esa renuncia a lo conocido es fundamental. Y Alibaba ahí está sobreviviendo apenas con una actitud muy conformista, desconociendo totalmente cuál es su identidad, ¿no? Su sentido, su propósito en la vida. Es así como ante la carencia se ve la necesidad de vender a su esclava. Una esclava negra en una sociedad árabe patriarcal, ¿no? Es algo menos que un objeto, ¿no? Hay objetos que son más valiosos que esa persona en esa sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un aspecto poco valorado. En la psicología analítica podríamos decir que tiene que ver con la función inferior, con aquella parte menos desarrollada de sí mismo, que en este caso tiene que ver mucho con lo femenino, tiene que ver mucho con la intuición, con el mundo emocional. Decíamos también en esta importancia del capítulo anterior la conexión con la mujer, ¿no? Que hay dentro de uno, que quiere decir el mundo interior, ¿no? El mundo emocional, lo intuitivo. Hay muchos mitos que hablan, por ejemplo, y cuentos de este encuentro con la mujer que habita en el medio del bosque, ¿no? Como el cuento o el mito, digamos, de la Bella Durmiente, ¿no? El príncipe que tiene que despertar esa mujer que habita en el interior, que es el inconsciente, ese mundo emocional que habita ahí en lo profundo, ¿no? El ánima, ¿no? Jung decía por qué los griegos se referían al alma en términos femeninos, ¿no? Le decían ánima. Y cuando él empezó su proceso, el libro rojo, a escuchar sus propias, digamos, su propia imaginación activa, a dialogar con su mundo simbólico, él se sorprendió que la voz que parecía era una voz de una mujer. Y entonces entendió que en cada hombre habita su opuesto, ¿no? Un aspecto femenino. Y que en cada mujer habita su aspecto positivo, lo opuesto, que sería lo masculino. Entonces, de esa manera, el mito de la Bella Durmiente tiene que ver con que el hombre, que estaba enfocado hacia afuera, muy centrado en el pensamiento, empieza a reconocer ese mundo interno que tiene, ¿no? Ese mundo inconsciente, emocional, intuitivo. Y la mujer que estaba muy enfocada, digamos, en la sociedad, en el rol de lo femenino, desde lo patriarcal, la mujer que está muy sumisa a lo que el hombre espera que ella haga en la sociedad, encuentre su propia fuerza, ¿no? Para oponerse, para liberarse de esa torre, ¿no? Donde está atrapada de Rapunzel, salir de ese bosque. Es en última instancia no esperar a alguien que te salve, sino darte cuenta que tú eres la que tiene que construir tu propia vida. Entonces estos símbolos comunes también, como en el mito, el mismo símbolo aparece en el mito, por ejemplo, del cantar de los Nibelungos, cuando Brunhilda está en medio del bosque y es despertada por Sigfrido. Sigfrido, que siguiendo el lenguaje de las aves, escucha que en el medio del bosque, cubierta o rodeada por un aro de fuego, se encuentra la mujer más hermosa, ¿no? Esa mujer más hermosa es lo que diría Jung, el ánima. Ese hilo, ¿no? De Ariana, esa conexión con nuestro propio ser que surge a través del encuentro con nuestro inconsciente. La última gracia tiene que ver con recibir algún tipo de regalo, ¿no? El regalo de lo divino, ese mundo espiritual. Entonces muchas veces los héroes reciben una bendición, una coronación, un regalo, un reconocimiento de los dioses. Y entonces esa gracia, ese reconocimiento, digamos que en muchos casos incluso es en algunos mitos la inmortalidad, ¿no? En otros es la riqueza.
Entonces supone un paso importante, ¿no? Que consolida la relación con lo inconsciente, lo que diríamos en el punto el encuentro con la dimensión del self, ¿no? De esa dimensión de lo espiritual, de la totalidad. Dice Campbell, ¿no? La facilidad con que esta aventura se lleva a cabo significa que el héroe es un hombre superior, un rey nato. Esa facilidad distingue numerosos cuentos de hadas y leyendas sobre los dioses encarnados, donde el héroe común habría de afrontar una prueba. El elegido no encuentra obstáculo que lo retrase ni comete error alguno. La fuente es el ombligo del mundo, su agua flameante, la esencia indestructible de la existencia, la cama que gira continuamente, el eje del mundo, el castillo dormido, es el último abismo en el cual la conciencia se sumerge al descender en el sueño, donde la vida individual está a punto de disolverse en energía indiferenciada. Disolverse significaría la muerte. Sería la muerte también no encontrar el fuego. El motivo del plato inagotable, derivado de una fantasía infantil, simboliza los perpetuos poderes que conceden la vida y generan las formas derivadas de la fuente universal, y es el equivalente, en el cuento de hadas, a la imagen mitológica del banquete, de la cornucopia de los dioses. Al presentar juntos los dos grandes símbolos del encuentro con la diosa y el robo del fuego, se presenta con simplicidad y claridad el estatus de las fuerzas antropomórficas en el reino del mito. No son fines en ellos mismos, sino guardianes, encarnaciones, o dadores del licor, la leche, el alimento, el fuego, la gracia de la vida. Este grupo de imágenes puede ser interpretado fácilmente como psicológico en su forma primaria, pero tal vez en su forma última, ya que en las primeras fases de desarrollo del niño es posible observar los síntomas de una incipiente mitología, de un estado por encima de las vicisitudes del tiempo. Aparecen como reacciones a las fantasías destructoras del cuerpo que asaltan al niño cuando se le ha separado del pecho materno y como espontáneas defensas contra ellas. El niño reacciona con una explosión de temperamento y la fantasía que acompaña a dicha explosión lo arranca todo del cuerpo de la madre. Entonces el niño teme que se le castigue por dichos impulsos, y esto es que todo se extraerá de su propio interior. Angustias por la integridad de su cuerpo, fantasías de restitución, un silencio y un hondo deseo de indestructibilidad, protección contra las fuerzas negativas exteriores y interiores, comienzan a dirigir la psique en formación del niño, y todo ello permanece como factores determinantes en las posteriores actividades de su vida, neuróticas o incluso normales, en sus esfuerzos espirituales, en sus creencias religiosas, en las prácticas rituales del adulto. Por ejemplo, la profesión del hechicero, que es el núcleo de las sociedades primitivas, se origina en la base de las fantasías infantiles de la destrucción del cuerpo por medio de una serie de mecanismos de defensa. En Australia, un concepto básico es que los espíritus le han quitado los intestinos al hechicero y le han puesto en su lugar piedras, cristales, cuarzo, trozo de cordel y algunas veces una pequeña serpiente dotada de cierto poder. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Campbell, ¿no? Que existe ya en el desarrollo de la propia personalidad un pensamiento mítico, ¿no? Un pensamiento que tiene que ver con la conexión con esta fuente, ¿no? Esta fuente de lo arquetípico. Y nosotros siempre estamos buscando el regalo de los dioses, ¿no? Va a citar Campbell muchas veces en la búsqueda del Santo Grial, o la búsqueda de, por ejemplo, el vellocino de oro, o en la búsqueda del tesoro, ¿no? Del dragón o de la inmortalidad. Lo que estamos buscando es esta gracia, ¿no? Esta gracia última que dice Campbell, ¿no? Esta conexión con este mundo arquetípico. Volviendo al cuento de Alí Baba, podemos decir que esa cueva donde yacen estos tesoros sería esta conexión con el mundo interior, ¿no? Con lo inconsciente. Sabemos que todos los tesoros están siempre escondidos, ¿no? No todos pueden verlos, y muchas veces están protegidos por ladrones, por rufianes, por bestias terribles, ¿no? En medio de las selvas peligrosas, como digamos es el relato de Stevenson, ¿no? De la isla del tesoro, ¿no? Custodiada por piratas, por fieras, o en lo profundo del mar, o en una cueva custodiada por un dragón. Entonces, el acceso al mundo interior no es sencillo, se requiere justamente de una fuerza heroica para lograrlo, si no todos los hombres podrían realizarse a sí mismos y desarrollar esto. Esta gracia
Muchas veces también se puede asociar a este árbol, ¿no? Este árbol de las manzanas doradas, ¿no? Custodiado, digamos, por un dragón de 100 cabezas. Este árbol de las Hespérides al que tenía que ir Hércules para pedir una manzana, ¿no? Entonces, y Hércules no pudo con esta labor, tuvo que pedirle ayuda a Atlas, ¿no? A un aspecto mucho más amplio, más grande, que sostenía el peso del mundo, y sostener el peso del mundo mientras Atlas hacía el trabajo. Esto representa que muchas veces ni siquiera la fuerza de un héroe como Hércules es suficiente para acceder a este mundo arquetípico, ¿no? Sin salir dañado. Entonces el héroe soporta en sus espaldas el peso del mundo, mientras dentro de él operan otras fuerzas. Y muchas veces el peligro de esto es creer, digamos, que esa fuerza, esos recursos que tiene el héroe son una cualidad del ego, ¿no? Del yo. Es lo que Jung llamaría el riesgo de la inflación, de la amplificación. Y esto era visto en Grecia como un pecado, ¿no? Que le llamaban la ibris, cuando muchas veces, digamos, un don que es dado por un dios, un humano se jacta, ¿no? Se jacta de ese don, porque no reconoce que muchas veces está en conexión con una gracia, ¿no? Que no viene del mismo, sino que viene de este mundo arquetípico, de este mundo de lo espiritual. Los ladrones en el cuento de Alibaba representan aspectos de la sombra, aspectos del propio ego, que nos alejan, digamos, de este conocimiento del mundo interior, que nos roban estas riquezas, las ocultan. Y Marchana representa obviamente la intuición, el acceso de lo femenino, el ánima que está en la sombra, ¿no? Digamos, el acceso al mundo interior, a esos tesoros, ¿no? A esa gracia divina, es también parte de la búsqueda del héroe, ¿no? El héroe va en algún momento a recibir un regalo divino, ¿no? Un reconocimiento, una fuerza, una cualidad, la inmortalidad o la gloria. En última instancia, lo que no puede el héroe es evitar la muerte, ¿no? Todo héroe tarde o temprano muere. Incluso Hércules murió, y el gran héroe Gilgamesh, ¿no? Que emprendió su epopeya en búsqueda de la inmortalidad, también se enfrenta a la muerte. Entonces la muerte es parte fundamental de la vida, el cuerpo no puede ser indestructible. Y si bien es cierto, los héroes buscaron el Santo Grial o la fuente Lázaro, ¿no? O la leche que nunca se agota, ¿no? Digamos, para ser, digamos, inmortales, en esta vida hay que morir. Sin embargo, el alma humana busca la inmortalidad. De ahí que de alguna manera Sartre dijera que el ser humano es una pasión inútil, ¿no? Siendo humano quiere ser Dios. O que Freud dijera que el hombre es un ser con prótesis, ¿no? Un Dios con prótesis que intenta vencer a la muerte, ¿no? Alcanzar la inmortalidad. Entonces todos los dioses han querido acceder a esta gracia, ¿no? De los dioses. Dice Campbell, ¿no? El alimento del alma y del cuerpo, tranquilidad en el corazón, es la dádiva del pezón inagotable que todo lo cura. El monte Olimpo se levanta hasta los cielos y los dioses y los héroes tienen en el banquete de ambrosía. En el salón de la montaña de Wotan, Odín, 432.000 héroes consuman la carne que nunca se disminuye del jabalí cósmico y la toman con la leche que sale de las ubres de la vaca Heidrun, alimentada por las hojas de Yggdrasil, el fresno del mundo. En las colinas de las hadas de Erin, inmortal, Tuatha de Danann, consume siempre renovados cerdos de Manannan y bebe copiosamente del licor de Gibne. En Persia, los dioses del jardín de la montaña, en el monte Ara, Beresaiti, beben la inmortal Aoma destilada del árbol Gaukerena, el árbol de la vida. Los dioses japoneses beben sake, los polinesios ave, los dioses aztecas beben la sangre de hombres y doncellas. Entonces, este acceso, ¿no?, a este mundo donde no va a haber más carencias, ¿no?, donde no va a haber más necesidades, donde toda necesidad va a estar satisfecha. Eso es lo que aspira a la gracia divina. Y muchas veces eso sería el sentido del vacío también de la muerte, ¿no? En el sentido budista es el cese del deseo, ¿no? Porque en el fondo lo que nos genera sufrimiento es ese deseo. Y el hombre tiene deseo de ser Dios, ¿no? Deseo de inmortalidad, deseo de acceso a ese mundo. Y el héroe busca la inmortalidad, ¿no? Pero en el mundo de los hombres, porque no va a poder acceder jamás a la inmortalidad en el mundo de los dioses.
Entonces, una forma de acceder a la inmortalidad en el mundo de los hombres es haciendo grandes hazañas, ¿no? Hazañas que perduren en el tiempo, hazañas que, digamos, lo diferencien de otros hombres. Entonces, la único que podemos hacer para vencer a la muerte es diferenciarnos, encontrar nuestro sentido, contribuir. No hay otra forma de vencer a la muerte. Va a contar otros mitos importantes, ¿no? Como el de Vishnu, Shiva y Brahma, pero también va a ir hablando de este acceso, de esta búsqueda, ¿no? De este mundo, digamos, de lo divino, este contacto con el mundo, digamos, y el tesoro divino que hace el héroe, ¿no? Es también importante ver acá este acceso, ¿no? A lo espiritual, que requiere muchas veces de cierta, no solamente de cierta fuerza, ¿no? O habilidades, ¿no? Como la inteligencia, sino también de la astucia. Tal es el caso de Odiseo, por ejemplo. Odiseo visto como el triste, ¿no? El tramposo. Hay muchos héroes que requieren de esta energía de la viveza, de la trampa, ¿no? Para poder vencer. Entonces, el gran ladrón, ¿no? Del fuego, Prometeo, que después tuvo que pagar, digamos, siendo encadenado y que su hígado fuera devorado, ¿no? Robó el fuego a los dioses, o sea, robó este tesoro para dárselo a los hombres. Y el precio de ese robo es el sufrimiento. Entonces, todos nosotros, al buscar la espiritualidad, intentamos de alguna manera, como el relato de Percival y la búsqueda del Grial, sanar esa herida, ¿no? Esa herida del ego, ese sufrimiento, ese Cristo interior que habita dentro de nosotros, ese Prometeo encadenado, ese hombre doliente. Todos nosotros tenemos un rey pescador que ha sido herido, ¿no? Como en el cuento del Grial, en nuestro interior. Y entonces la búsqueda de este cáliz, de este tesoro, de este vellocino, de este grial, es un intento de sanar nuestras propias heridas humanas, nuestro propio sufrimiento a través del desarrollo de la espiritualidad, ¿no? De la comprensión del mundo interior. Entonces liberar a Prometeo, ¿no? Liberar ese Prometeo. El ser conscientes de la vida, el ser animales, digamos, racionales, implica también que seamos animales que nos complicamos la vida, ¿no? Somos seres que generamos sufrimiento, que nos apegamos, que, digamos, quedamos muy atormentados por la conciencia que tenemos de nuestra propia vida, ¿no? Somos seres que, si bien es cierto, no somos instintivos, el costo, digamos, de esa conciencia, de ese fuego divino, es el sufrimiento, ¿no? Tiene que ver con el mito también de la expulsión del paraíso, ¿no? Esa serpiente que desciende, que alada, ¿no? Ese ser reptil que nosotros fuimos alguna vez quizá y que se convirtió en mamífero y que después nos volvió seres racionales, simbólicos, filosóficos, ¿no? Científicos, a través de nuestra capacidad de razonamiento, sigue teniendo los mismos problemas, ¿no? Se va a morir, no sabe para qué está acá, se angustia y entonces esto se apega a las cosas. Esto implica grandes heridas, profundas heridas en el alma que requieren de estos procesos, ¿no? De estas búsquedas, digamos, muchas veces de lo espiritual, de la conciencia, de la sanación. Entonces tiene que ver con este proceso justamente de convertir lo humano en divino, ¿no? Como Jesús en Cristo, pero que pasan a través de la cruz. Jesús no puede ser Cristo sin ser traicionado, sin ser rechazado, sin ser negado, sin sentirse atormentado en Getsemaní y sin ser crucificado. Entonces el proceso de transformación de la conciencia, de iluminación, acceder a ese mundo, a esa gracia divina, está sujeta al sufrimiento, ¿no? Al dolor. Es parte de la naturaleza del ser humano. No puede haber por eso una espiritualidad light, una espiritualidad que no reconozca los aspectos difíciles de la vida, como se pretende hoy en día, no vender, o una espiritualidad muy infantil, donde digamos los evangélicos o los pastores muchas veces no estimulan el crecimiento de la persona, sino generan dependencia, ¿no? Una dependencia infantil. Casi vemos niños, ¿no? Niños con gente que les dicen qué hacer, cómo vestirse, qué no hacer, y que entregan su dinero ciegamente a las personas, ¿no? Entonces la espiritualidad no tiene que ver con esto definitivamente. Y este libro del viaje del héroe es una indicación de este proceso, no es una guía. Nosotros podemos ver en los mitos y en los cuentos guías que nos hablan de procesos importantes de transformación. Va a citar Campbell
la importancia de un héroe llamado Maui, ¿no? Entonces, que engañó a un monstruo, ¿no? Entonces Maui, digamos, engañó al monstruo Mauika, ¿no? Y, digamos, haciéndole un juego, ¿no? El juego era que pedirle al monstruo que lo lance hacia arriba mientras él contaba, ¿no? Arriba hasta el primer nivel, hasta el segundo nivel, hasta el tercero, hasta el 10º nivel. Entonces cuando lo vio tan divertido, ¿no? Y Mauika estaba ya también divirtiéndose, le dijo, solamente tú te diviertes, ¿por qué no lo haces conmigo? Entonces Maui le dijo, bueno, y entonces lo empezó a lanzar hacia el cielo, pero cuando llegó al 10º nivel y él caía, hizo unas palabras mágicas en las que dijo que Mauika caiga de cabeza, ¿no? Entonces fue así como Mauika cayó de cabeza, se rompió el cuello y murió. Y esto hizo que inmediatamente Maui pudiera vencer a este gigante, ¿no? Que había sido enviado para destruir su pueblo y que era el poseedor del tesoro de la llama que entregó después él al mundo, a los hombres, el fuego. Es un mito parecido. Entonces tiene que ver también con la lucha, ¿no? Entre los titanes y los dioses. Entonces los titanes representan esos aspectos más profundos, inconscientes, primitivos del ser humano. Y entonces nosotros somos seres que tenemos esta doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza inconsciente, destructiva, titánica, pero también una naturaleza consciente, espiritual. Y el camino del héroe es, digamos, enfrentar eso, ¿no? Ese conflicto. Gilgamesh va a buscar la cura, digamos, a la muerte, ¿no? Va a buscar el don de la vida eterna. Sin embargo, va a ser él, digamos, va a ser él también confrontado, ¿no? Le van a decir a él qué es lo que él busca, ¿no? Sibila le va a decir, digamos, Gilgamesh, ¿por qué sigues este camino? La vida que buscas no la vas a encontrar jamás. Cuando los dioses crearon al hombre, pusieron la muerte sobre él y sostuvieron la vida en sus propias manos. Llena tu vientre, Gilgamesh, disfruta día y noche, prepara para cada día un buen momento, de día y de noche sé ruidoso y alegre. Deja que tus ropas sean hermosas, tus cabellos perfumados y tu cuerpo limpio. Considera a la pequeña que toma tu mano y permite a tu esposa ser feliz sobre tu regazo. Ese es el destino del hombre. Sin embargo, Gilgamesh se resistió a aceptar el destino humano y persistió en su búsqueda de la inmortalidad. Enfrentó grandes peligros, ¿no? Y, digamos, siguió hasta llegar a un lugar donde él tenía que encontrar una planta, ¿no? Le dijeron, no es posible encontrar una planta que dé inmortalidad, pero sí una que rejuvenezca al hombre viejo. Y entonces Gilgamesh tuvo que bajar a lo profundo a buscar aquella raíz, ¿no? Y, digamos, cuando encontró la raíz, él estaba muy contento y decidió volver. Sin embargo, mientras él volvía, decidió darse un baño en una poza y mientras dormía, una serpiente olfateó la raíz, ¿no? Cautivada por el maravilloso perfume de la planta, se la llevó a lo profundo, ¿no? A lo profundo del mar. Entonces, cuando la serpiente se hubo comido la planta, mudó de piel y, digamos, se rejuveneció. Pero cuando Gilgamesh despertó, se puso a llorar. Las lágrimas corrían las paredes de su nariz, dice. Y hasta nuestros días, ni siquiera un hombre como Gilgamesh ha podido acceder al don último de la inmortalidad, ¿no? Entonces Gilgamesh, que había emprendido este viaje, como dijimos anteriormente, debido a la muerte de su amigo Enkidu, en busca de la inmortalidad, tuvo que volver a morir a su ciudad, pero volvió transformado, volvió como un sabio. Entonces, esto es importante, ¿cierto? O sea, el héroe también accede a estos regalos, a estos tesoros. Entonces, pero estos tesoros tienen que ser entendidos como un tesoro del mundo espiritual, ¿no? Hay un espiritualismo material muy importante, por eso Campbell dice que los japoneses tienen un proverbio que dicen que los dioses ríen cuando los hombres les piden riquezas. Entonces muchas veces esto tiene que ver también la confusión de este proceso espiritual, que uno puede ser rico espiritualmente siendo muy pobre, ¿no? Y eso también, de eso también habla el mito de Alibaba, el cuento de Alibaba. Y uno puede ser muy rico como Cassim, siendo totalmente miserable, ¿no? A nivel espiritual.
Y esto se puede ver, dice Campbell, en la ambición del rey Midas, cuando el rey Midas pidió como regalo a Baco, a Dionisio, el dios de la locura, la vida, el placer, que todo lo que él tocara se convirtiera en oro, ¿no? Y ya sabemos cómo eso terminó, ¿cierto? O sea, él transformó a su amada mujer en oro apenas la abrazó, transformó el agua, el alimento que tenía que comer en oro, y entonces descubrió que el oro no era tan importante como la vida, ¿no? Y que había sido poco sabio al pedir eso. Entonces, mucha gente confunde el camino espiritual, el proceso de individuación con aspectos del mundo material, ¿no? Y de ahí recordar a Cristo con su claridad, ¿no? Mi reino no es de este mundo, entonces estamos hablando de una comprensión muy distinta, ¿no? Entonces, en este mundo espiritual, dice Campbell, donde no llega el ojo, ni la palabra, ni la mente, no lo conocemos ni sabemos cómo enseñarlo, es diferente a todo lo conocido y está también más allá de lo desconocido. Esta es la victoria del Buda, dice, bajo el árbol de Bo, el clásico ejemplo oriental de este hecho. Con la espada de su mente rompió la burbuja del universo y la convirtió en nada. El mundo entero, la experiencia natural, así como los continentes, los cielos y los infiernos de las creencias tradicionales religiosas, estalló con sus dioses y sus demonios. Pero el milagro de los milagros fue, aunque todo reventó, todo fue sin embargo renovado, revivificado, glorificado con el brillo del verdadero ser. Los dioses de los cielos redimidos levantaron sus voces y aclamaron armoniosamente al hombre héroe que había penetrado por encima de ellos al vacío de su vida y a su fuente. Sus corrientes, los ciegos de nacimiento recibieron vistas, los sordos de nacimientos el don del oído, los inválidos del nacimiento el uso de sus miembros, y las caderas y los grilletes de los cautivos se rompieron y cayeron en el suelo. Ese es el poder del contacto con el self que renueva, el self que genera un segundo nacimiento en el hombre, ¿no? El nacimiento a sí mismo, a una conciencia más profunda de la espiritualidad. Así es como llegamos al fin de esta segunda parte del libro, de la iniciación. La próxima semana seguiremos con el regreso del héroe, la negativa a salir de ese mundo divino, ese mundo arquetípico y enfrentar la vida cotidiana nuevamente, ¿no? Entonces, muchas gracias, los invitamos a seguir en estos espacios. El día de hoy a las 8 vamos a tener el espacio de John, que va a hablar de James Hillman. Y bueno, hemos publicado una serie de actividades, tenemos muchas actividades, más de 20 actividades gratuitas que vamos a estar haciendo en el instituto. Los invitamos a verlo. Si nos pueden apoyar dándole like, compartiendo lo que hacemos, les agradeceríamos mucho. Muchas gracias por su tiempo. Me despido de ustedes. Hasta luego.